Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, algo que ha capturado la atención de muchísimas personas y que nos permite hablar de amor, de pasión y, ¿por qué no?, de esa química innegable que a veces surge en pantalla y traspasa la ficción para instalarse en la vida real. ¿Por qué? ¿Quién no ha soñado con ver a esas parejas que nos encantan en las series y películas, viviendo su amor más allá de las cámaras? Pues bien, hoy tenemos la oportunidad de desentrañar los sentimientos de una artista que ha conquistado corazones a nivel mundial, y que parece tener mucho que decir sobre un amor que ha sido objeto de muchísimos titulares y conversaciones. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, y de cómo ella misma habla de su amor por Can Yaman. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque esta historia tiene todos los ingredientes para cautivarnos. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle a ese botoncito de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Han pasado ya algunos años desde que nos cautivaron con su actuación en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por aquí, y la chispa que encendieron en esa telenovela turca se convirtió en una de las más comentadas de la historia reciente. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era tan palpable, tan intensa, que para muchos espectadores era imposible separarla de la realidad. Y bueno, la vida a veces tiene formas curiosas de imitar el arte, ¿verdad? Durante y después de la serie, los rumores sobre una relación entre ellos se volvieron constantes. Cada aparición juntos, cada gesto, cada comentario, era analizado hasta el último detalle por los fans y los medios. Y la verdad es que era difícil no dejarse llevar por la fantasía. La forma en que se miraban en pantalla, la complicidad que transmitían, todo parecía indicar que lo que veíamos era mucho más que una simple actuación. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue solo la magia de la televisión o existió algo más entre Demet y Can? Bueno, la propia Demet Özdemir ha sido la protagonista de recientes declaraciones que arrojan luz sobre este tema, y créanme, sus palabras no tienen desperdicio. Cuando se le ha preguntado directamente sobre Can Yaman, su respuesta ha sido siempre meditada, pero a la vez llena de un afecto genuino que deja poco lugar a dudas. Ella ha hablado de la gran conexión que tuvo con él durante el rodaje de Erkenci Kuş, describiendo esa experiencia como algo muy especial y significativo en su carrera. Y no es para menos porque la serie fue un éxito rotundo, llevándolos a ambos a la fama internacional. Demet ha destacado en varias ocasiones la profesionalidad de Can, pero sobre todo, la amistad y el respeto mutuo que se forjaron en el set. Ha mencionado que trabajar con él fue muy fácil, y que él es una persona con mucho carisma y talento. Pero lo más interesante es cuando se adentra en la naturaleza de su vínculo. Ella ha confesado que si bien la química en pantalla era innegable y que disfrutaron mucho creando esa historia de amor, la realidad es que cada uno siguió su camino profesional y personal. Sin embargo, y aquí está el matiz importante, Demet no ha negado rotundamente haber sentido algo por Can. De hecho, sus palabras sugieren que hubo una etapa en la que sí existió una conexión emocional profunda, que fue más allá de la actuación, pero que por diversas razones, no se consolidó como una relación a largo plazo. Ella ha hablado de cómo el público se involucra tanto en las historias que ven en televisión, que a veces esperan que la vida real replique esas mismas narrativas. Y aunque entiende y agradece ese cariño de los fans, también ha sido muy clara en la necesidad de diferenciar la ficción de la realidad. Pero lo que me fascina de sus declaraciones es esa honestidad con la que aborda el tema, sin caer en el drama ni en la exageración. Demet Özdemir tiene esa habilidad de comunicar sus sentimientos de una manera muy auténtica. Cuando habla de Can, se percibe en su voz una ternura especial, un recuerdo nostálgico de una etapa compartida que sin duda, marcó su vida. Ha comentado que el éxito de Erkenci Kuş y la relación tan cercana que se creó entre ella y Can hizo que muchos pensaran que estaban juntos, e incluso ella misma ha llegado a bromear con la intensidad con la que el público vivía esa supuesta relación. Pero la verdad, según lo que ella ha compartido, es que si bien hubo una etapa en la que sus caminos se cruzaron de una manera muy especial, y donde la atracción y el cariño estuvieron presentes, esa etapa tuvo un ciclo y llegó a su fin. Ella prefiere enfocarse en los aspectos positivos de esa experiencia, en el aprendizaje, en la amistad que aún conservan y en el legado que dejaron juntos en la televisión. Lo que sí queda claro es que Demet Özdemir tiene un corazón agradecido y un espíritu resiliente. Ha sabido gestionar la atención mediática y las expectativas de los fans con una madurez admirable.
En lugar de alimentar especulaciones, ha optado por compartir su verdad de forma sutil, dejando entrever que sí, hubo amor, hubo conexión, hubo momentos que quedaron grabados, pero que la vida sigue y que cada persona tiene su propio recorrido. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre cómo el amor y las relaciones son complejas, y cómo no siempre las historias que nos enamoran en la pantalla tienen un felices para siempre garantizado en la vida real. Además, Demet ha sido muy cautelosa al hablar de sus relaciones pasadas y presentes, siempre priorizando su privacidad y la de las personas involucradas. Sin embargo, cuando el tema de Can Yaman surge, ella responde con una mezcla de respeto, afecto y una pizca de melancolía, lo que denota que esa etapa fue importante para ella. Es como si dijera, sí, hubo algo hermoso, algo intenso, pero cada uno tomó su rumbo y eso también está bien. Y esa es una lección de vida valiosa, ¿no creen? Aceptar que las relaciones pueden ser fugaces, pero no por ello menos significativas. Sus últimas declaraciones, en las que ha sido cuestionada sobre si podría volver a trabajar con Can Yaman, demuestran esa profesionalidad y ese respeto que mencionábamos. Ella ha afirmado que sí, que no tendría ningún problema en volver a coincidir profesionalmente con él, ya que ambos son grandes actores y lograron una química espectacular en Erkencikus. Esto habla de una persona madura, que sabe separar las aguas entre lo personal y lo profesional, y que valora la experiencia compartida. Lo más intrigante de todo es cómo Demet Özdemir, sin entrar en detalles escabrosos ni alimentar polémicas, logra transmitir la esencia de lo que fue su vínculo con Can Yaman. Es como si nos permitiera echar un vistazo a un recuerdo preciado, a un capítulo importante de su vida que cerró con gracia y dignidad. Sus palabras son un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa, y que las conexiones que creamos con otras personas, incluso si no duran para siempre, nos moldean y nos enriquecen. Y es fascinante ver cómo una figura pública como ella, tan expuesta a los flashes y a la opinión pública, mantiene esa calma y esa autenticidad al hablar de su vida privada. No se deja arrastrar por los rumores ni por las presiones, sino que elige comunicar lo que siente necesario, cuando lo siente necesario. Sus declaraciones sobre Can Yaman son un ejemplo de esa madurez y de esa inteligencia emocional. Ha habido periodos en los que se ha rumoreado mucho sobre posibles reconciliaciones o nuevos proyectos juntos, pero Demet siempre ha mantenido una postura clara, valora la amistad y la experiencia, pero la vida sentimental es algo personal. En resumen, las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman son un testimonio de una conexión profunda y especial que vivieron, marcada por el éxito profesional y una química innegable. Si bien ella reconoce que hubo algo más que una simple actuación, también deja claro que esa etapa tuvo su ciclo y que ambos han seguido adelante en sus vidas. Sin embargo, la ternura y el afecto con los que habla de él, y la forma en que valora la amistad y el respeto mutuo, sugieren que Can Yaman ocupa un lugar importante en su memoria, un recuerdo de una época dorada en la que compartieron una aventura inolvidable. Y esa es una hermosa manera de ver las cosas, ¿no les parece? El amor puede cambiar de forma, pero las huellas que deja en nuestro corazón son imborrables. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por los sentimientos y las palabras de la encantadora Demet Özdemir. Hemos explorado esa conexión especial que tuvo con Can Yaman, y cómo ella, con su característica elegancia y sinceridad, nos ha dado una pincelada de lo que significó esa etapa en su vida. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, la diferencia entre la ficción y la realidad, y la importancia de atesorar los buenos momentos sin importar cuánto duren. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se sorprendieron con las declaraciones de Demet? ¿Creen que la química en pantalla a veces puede salirse de control? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la cajita de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos exploradores de historias. Hasta pronto.